todos, soy Pablo Veloso y me estaba acordando, cuando yo era chico tenía unas revistas llamadas Uno Mismo, muy parecidas a la revista Verdemente, en la que escribo hoy en día, una revista muy recomendable, porque tiene esta revista Verdemente lo mismo que la revista Uno Mismo. Era una colección de artículos de distintos temas. Entonces yo aprendí macrobiótica, vegetarianismo, Sai Baba, Yogananda, no sé, de todo, hasta filósofos, había ciencia, todo ahí metido. Y una de las cosas que vi era un artículo que tenía como título Cómo crear un esquizofrénico, ¿no? Era una mamá en la viñeta que, siendo ya de noche, por la noche, le dice a su hijo, vete a dormir porque tienes sueño. Entonces no le dice vete a dormir porque es tarde, vete a dormir porque lo digo yo, no, le dice vete a dormir porque tienes sueño. Ahí hay dos posibilidades, que el chico tuviera sueño verdaderamente y que coincidiera con lo que le dice la mamá, entonces el chico dice, sí, es verdad, tengo sueño, y se va a dormir. Pero también podría ser que ese chico no tuviera sueño, y que cuando la mamá le dice, vete a dormir porque tienes sueño, el chico entonces entraría en una disyuntiva, diría, ¿cómo mi mamá, que bueno, que se supone que es la autoridad, que es la que sabe, me está diciendo que siento algo que no estoy sintiendo? Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A lo que estoy sintiendo o a lo que mi mamá, la autoridad, me dice? Y eso empieza a crear una escisión, que eso es lo que genera el fenómeno esquizoide, ¿no? Ese esquizo significa justamente división, una división. El esquizofrénico normalmente tiene una división tajante entre su parte consciente y su parte inconsciente. Empieza a ver como psicosis, como afloramientos de lo inconsciente, emergencias, que aparecen en la conciencia y el esquizoide no sabe qué hacer y los toma normalmente como otras identidades que tiene dentro de sí y a veces siente que habitan dentro de sí muchas personas. Esto es habitual en todos nosotros. Si yo me pongo a ver una película, se va a crear un Pablo totalmente distinto a si me pongo a trabajar, a hablar con alguien. O sea, va habiendo distintas identidades. Pero cuando el corte es muy marcado, llega al punto hasta en el cual la propia persona, cuando actuó, supongamos que yo actúo con una identidad ahora llamada Juan, le pongo de nombre Juan, ¿no? Porque tiene unas características muy definidas. Bueno, llega un punto que mientras soy Juan no me acuerdo de lo que Pablo hace o hizo. Y cuando vuelvo a ser Pablo ya no me acuerdo de lo que dijo Juan. Y alguien me puede decir, hablé con vos hace un rato y me dijiste, y yo digo, ¿yo? ¿Conmigo? Bueno, era en realidad, es que hablaste con otra parte mía llamada Juan. Por eso no me acuerdo. Eso es una decisión muy radical. Pero ¿cómo comienzan estos comportamientos? Comienzan con una invitación, a veces tan directa como la de esta madre, otras veces de otras formas, una invitación a dudar de nuestra propia cohesión. Es como como si yo le dijera a alguien, vos sabés que hace un ratito me quisiste pegar, ¿no? La persona va a decir, ¿quién? ¿Yo? Sí, sí, vos. No, ¿cómo yo? En serio, te estoy diciendo, me quisiste pegar. No te acordás vos, ¿no? Lo borraste. Lo borraste de tu mente. A partir de ese momento le sembraste a esa persona la sensación de que hay algo dentro de él que no conoce. Como confía en ti, que le estás diciendo que eso pasó, si no confiara no funcionaría, porque diría estás loco o me estás mintiendo, pero no, confía. Entonces dice no puede ser, algo pasa. Y se empiezan a crear dos identidades, con todos los problemas que eso trae, con esa falta que tenemos hoy de cohesión. Hoy en día vivimos intentando vencer a esas partes nuestras. Debo vencer mis ganas de comer y hacer la dieta. Debo dominar mi ira. Debo, ¿no? Siempre es una especie de yo contra el otro yo, y el otro yo, y el otro yo, ¿no? Y normalmente cuando uno le pregunta a la persona, ¿y por qué no mantuviste la dieta? Me falló la voluntad, ¿no? O sea, la idea es, si yo lograse dominar a todas esas partes mías, sería feliz. Pero la cuestión es que no hay partes mías, son todos yo. Lo que pasa es que en algún momento empecé a pensar que eran otros. Y entonces uno
empezó a decir, yo soy ¿cuál? Y seré el que mi mamá dice. Si mi mamá dice que tengo sueño, y yo le creo a mi mamá, bueno, yo soy el que a la noche tiene sueño. ¿Y qué pasa con el que no tiene sueño? Que es lo que verdaderamente me está ocurriendo. Soy el niño y no tiene sueño. Bueno, y no sé, ese es otro. Ahora tengo dos. El que mi mamá dice y yo. Y así hacemos con todo. El Pablo que quiere cambiar y el que no cambia. El Pablo que quiere comenzar la dieta y el que quiere seguir comiendo. El Pablo que se enfada y el que dice que debe no enfadarse, ¿no? El bueno. Entonces, desde ahí el problema no se sana más, se crea la famosa brecha, no en este caso una brecha social, sino una brecha interior, que luego se refleja como brecha social, porque cuando uno se pregunta por qué hay una brecha social tan radical entre la clase media, clase alta, clase baja, obviamente porque la tenés dentro, porque hay una falta de integración. Justamente el camino que propone Jung en su psicología analítica se llama individuación, que significa indiviso. Individuar significaría el acto de volver a integrar lo que hasta este momento estuvo separado. Cuando pensamos en la palabra religión, religar, volver a unir. Cuando pensamos en la palabra yoga, unión, yugo, estamos pensando en lo mismo, en integrar. Ya Platón, en su mito de que éramos seres redondos, que Zeus los cortó al medio y que quedó dos partes que se buscan eternamente, un poco inicia digamos, ese discurrir sobre cuántas partes mías habrá. Pero el tema es que en todos nosotros hay partes, como digo. Está el Pablo tranquilo, el Pablo que se pone en funcionamiento, el Pablo social, son distintos, pero conectados. Yo sé que son yo, que hay como un pequeño pasito moverme de uno a otro. No pasa nada, los reconozco como yo igualmente. El problema es cuando ya no los reconozco como yo, porque mi mamá me está diciendo, eh, no salgas porque tenés miedo. No me dice no salgas porque es peligroso. Porque uno podría decir, bueno, peligroso para vos, para mí no. No salgas porque tenés miedo. ¿Cómo que tengo miedo? Sí, tenés miedo. Ahí se crea la diferencia. Ahí empezamos a pensar en 2, o en 3, o en 5, o en 1000. Entonces la idea es, como siempre, integrar, volver a unificar. Y para eso hay que enfrentarse con el supuesto Pablo que tiene sueño a la noche y preguntarse, ¿tengo sueño yo a la noche? Voy a explorarlo. Y cuando lo exploro, quizá descubra que un poquito tenía, pero no como me decía mi mamá. No había tanta diferencia, no era tan radical, no éramos dos personas 100% distintas. Como en esta película de Shyamalan, donde hay un personaje que tiene un montón de identidades y le van saliendo una tras otra, pero tiene una que es como la central, ¿no es cierto? Entonces, desde esa una, la central, podemos ejercer un juicio crítico y normalmente este tipo de circunstancias no soportan un juicio crítico. Porque si le hubiéramos preguntado a mamá, ¿por qué me decís que tengo sueño si no tengo sueño? Le hubiéramos pasado la pelota a ella. Le hubiéramos obligado a tener que explicar por qué se atribuía un conocimiento que no tiene, un conocimiento del cual carece la mamá. Y ahí hubiéramos sabido que en realidad no teníamos sueño. Pero bueno, desde el momento en que aceptamos a la autoridad, y a veces la autoridad es la autoridad estatal, que nos dice, no sé, tenéis ganas de, porque vosotros queréis, ¿no? O en cada país, ¿no? Con el lenguaje de cada uno. Yo hablo así tipo lenguaje español, pero en la Argentina, no sé, estaba Perón, el famoso Perón y Evita, que decían mis descamisados, que necesitan no sé qué. Quizá no necesitas lo que te están diciendo, pero como no lo pensás, no tenés juicio crítico, no preguntás al otro, ¿por qué me estás diciendo que necesito esto? Quizá no necesite eso. Y ahí no se crearía esa esquizofrenia, esa brecha, esa pelea con uno mismo, que en última instancia, hablando ahora políticamente, es muy conveniente, porque divide y vencerás. Mientras están peleando dos bandos entre sí, a vos no te molestan. Y mientras está peleando una persona internamente con sus distintas facetas, es decir, con las que ya tenía y la que le metiste vos, con esto de que
tenés miedo. Se empieza a pelear, ¿tendré miedo? ¿Por qué? Si Pablo me lo dice, debe ser que sí, pero yo no siento miedo. No hay un juicio crítico ahí. Ahí hay una aceptación de la autoridad, para pensarlo.